Atención, guerreros satoshimaniacos de la cadena. Uy, el tablero global vuelve a crujir. Las manos fuertes hacen ruido, los flujos cambian de dirección y las sombras técnicas vuelven a colarse entre los bloques. Bitcoin ronda los $111, moviéndose como si olfateara algo grande. El mercado parece calmo, pero la calma, en este juego, suele ser preludio de movimiento. Y tú y yo lo sabemos bien, XD. Ayer, el sentimiento osciló entre miedo y expectativa. Algunos vendieron por prudencia, otros acumularon silenciosamente. Así que, lo que vemos hoy, no es indecisión, es reposicionamiento. Los jugadores grandes no se retiran, se reordenan. ARK y Bullish, el rugido institucional. Cathie Wood y su fondo ARK Invest acaban de entrar con más de 5 millones de USD en acciones de Bullish, el exchange que debutó en Wall Street. No es una compra simbólica. Es una señal, por ende, la frontera entre la bolsa y la blockchain se desdibuja cada día más. Bullish no es cualquier nombre, detrás están figuras como Peter Thiel y Block.one, la misma casa que años atrás impulsó EOS. Esto demuestra que los viejos titanes del capital ya no se ríen del ecosistema, ahora lo colonizan. Y entonces los monstruos tradicionales entraron al tablero, y no vinieron a mirar. Lo interesante es que ARK ha sido pionera en detectar narrativas ganadoras. Apostó por Tesla cuando nadie la veía. Apostó por Coinbase cuando la mayoría huía. De ahí que este movimiento tenga peso. Para ellos, Bullish es más que un exchange, es una puerta hacia la liquidez tokenizada. Si ARK invierte en infraestructura cripto, ¿qué otros fondos están acumulando en silencio? Solana y la rotación del poder. Mientras tanto, los ETF de Solana registran su cuarto día consecutivo de entradas. El dinero institucional fluye desde los fondos de Bitcoin y Ethereum hacia una red que promete velocidad, bajo coste y expansión. No obstante, esto va más allá del hype. En los pasillos de las gestoras se empieza a hablar de la Trinidad, rendimiento, escalabilidad y narrativa. Y Solana, por ahora, cumple las tres. Al mismo tiempo, este flujo revela algo más profundo. Los inversores institucionales ya no persiguen nombres, sino oportunidades dinámicas. Los grandes fondos no son maximalistas, son estrategas, cuando detectan momentum, rotan sin mirar atrás. No es solo alt season, es una reconfiguración de prioridades. De todas formas, cada ascenso trae su sombra. La concentración de poder en validadores y la dependencia tecnológica de pocos nodos pueden volverse un talón de Aquiles. Si el capital sigue moviéndose así, podríamos ver un nuevo miniciclo dentro del propio mercado institucional, Solana como nueva frontera, y Bitcoin como reserva estratégica. ¿Será Solana el relevo del dinero rápido o la chispa que vuelva a encender la carrera de Ethereum? Tokenización y la arquitectura del futuro. El Banco Central de Malasia acaba de presentar una hoja de ruta de 3 años para probar la tokenización de activos financieros reales. Bonos, valores, incluso deuda pública digitalizada en blockchain. Esto no es teoría, es práctica estatal. Por eso, lo que hoy se prueba en Kuala Lumpur podría ser el modelo de toda Asia-Pacífico. Como consecuencia, la infraestructura cripto se está transformando en columna vertebral del sistema financiero tradicional. Cada vez que un banco central adopta blockchain, se valida una parte del sueño original de Satoshi, confianza sin intermediarios, aunque ahora bajo bandera institucional, y aquí entra la otra cara de la moneda, el factor humano. Los cambios demográficos en la base cripto exigen nuevas reglas de seguridad. Millennials y Gen Z controlan cada vez más los volúmenes de trading y las custodias. A diferencia de los pioneros, no desconfían del sistema, pero tampoco lo entienden del todo. Esto genera un mercado más amplio, sí, pero también más frágil.
Y cuando la complejidad crece, surgen los fantasmas. El MEV, Maximal Extractable Value, está drenando millones silenciosamente. Validadores y bots reordenan transacciones para sacar ventaja, alterando la transparencia. Por tal motivo, muchas instituciones se alejan de DeFi, temiendo perder reputación o liquidez. Mientras la fiesta se celebra arriba, hay ladrones en la cocina. Lo curioso es que este fenómeno no destruye DeFi, lo depura. Los protocolos que sobrevivan al MEV saldrán más sólidos, auditables y confiables. La tokenización abre puertas, el MEV abre cráteres, y entre ambos se decide la infraestructura del futuro. Bitcoin, precio actual, $107.846, soporte clave, alrededor de $107.000, $108.000, zona psicológica visible, resistencia inmediata, entre 111K 112K. Si Bitcoin logra romper esa muralla de $111 K 112K, podríamos ver un envión hasta $115 K o más. Riesgo alternativo. Si no aguanta el soporte de $110 K, podría activarse una corrección rápida hacia $109 K, $110 K. Ethereum, ETH, precio actual, $3.854, soporte importante, $3.850, zona donde los bulls suelen entrar. Ethereum está en una zona de acumulación. Cada retesteo es un aliento previo al contraataque. Tendencia. Si resiste ese soporte, abre espacio hacia $4.000, $4.200. Si falla, podría rotar hacia $3.700, $3.800. Solana. Sol, precio actual, $185.59, soporte regional, alrededor de $185, $186, zona vigilada por insiders. Lo que parece debilidad en Solana podría ser solo la calma antes del asalto. Escenario bullish. Si despega, siguiente objetivo cercano $200, $210. Escenario de riesgo. Si pierde soporte $185, cuidado con retrocesos hacia $175, $180. Dogecoin, DOGE, precio actual, 1.838 centavos, zona de consolidación, entre 183 centavos, 185 centavos. No subestimes a Dogecoin. Lo que muchos llaman meme, a veces se convierte en detonador del mercado. Escenario bullish, breakout sobre 1.855 centavos, 186 centavos podría abrir camino hacia 20 centavos. Escenario de riesgo, si pierde soporte 183, podría volver a zona $17 centavos, 0,18. XRP, precio actual, $2.33. XRP vibra entre la presión legal y el impulso del mercado. Soporte técnico sugerido, $2.50, 2,60, basado en recientes niveles. Cada vela de XRP parece un pulso entre los reguladores y el mercado cripto. Escenario bullish. Si mantiene soporte $2.60, 2,65, camino hacia $3. Escenario de riesgo. Si pierde soporte, podría volver hacia $2.40, 2,45. En Irán, el 95% de los mineros activos operan fuera de la ley, drenando energía subsidiada y poniendo presión al gobierno. Rumanía añade Polymarket a su lista negra por apuestas electorales de $600 millones estadounidenses. Fintechs y neobancos impulsan la nueva ola de monedas estables, acercándolas al consumidor diario. Y en el deporte profesional, la blockchain deja de ser marketing, ya es infraestructura de contratos y derechos digitales. Cada titular confirma algo, el criptoecosistema no se apaga, se ramifica. Entonces, ¿qué nos deja este tablero? Instituciones comprando exchanges, capital rotando hacia Solana, bancos tokenizando activos y riesgos técnicos recordándonos que nada está garantizado. Por eso, el mercado vive en paradoja, adopción creciente, incertidumbre persistente.
Así se forjan las revoluciones financieras, entre avance y resistencia. En consecuencia, el mensaje de hoy es claro. Observa, analiza y ajusta tu estrategia. El ciclo actual no busca fanáticos, busca estrategas. Los verdaderos satoshimaniacos no reaccionan, calculan. Y lo hacen con una sonrisa, sabiendo que cada bloque escrito es un paso más hacia la libertad del sistema. Nos vemos mañana, guerreros de la cadena, el mercado nunca duerme, y nosotros tampoco. XD.